Hola amigos de AG Información, mi nombre es Mariana Godínez, bienvenidos a otro programa Es Salud en Breve. El día de hoy vamos a continuar el programa pasado, no sé si recuerdan que platicamos con Fundación Telegenio AC y estuvo con nosotros Antonio Rada García, presidente y fundador. El día de hoy tenemos un gran invitado de Telegenio y por supuesto Antonio Rada, que nos va a ayudar a entender aún más ese tema, Telegenio. Así que no se despeguen, que en un momento comenzamos. Bienvenidos a otro programa de Salud en Breve. Como hace un momento les comenté, el día de hoy tenemos esta segunda parte del programa tan interesante del jueves pasado, que hablamos de Fundación Telegenio. Vuelvo a dar la bienvenida a Antonio Rada García, presidente y fundador. Bienvenido, gracias por aceptar nuevamente la visita a AG Información y al programa Salud en Breve. Mira, para las personas que no nos vieron la semana pasada, sí. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño resumen sobre lo que hablaste? ¿Qué es Fundación Telegenio AC? Y sobre todo, antes de empezar, llegar a ser quien eres, ¿te parece? Me parece excelente. Y con base a eso, pues, después traer a tu gran invitado, que es genial. Exactamente, ya platicamos un poquito con él detrás de cámaras, pero bueno, si empezamos con él, van a decir las personas que no nos vieron, ¿qué pasó? ¿De qué estamos hablando? ¿Te parece? Vamos platicando un poquito a qué se dedica Fundación y yo creo que sería importante tomar en cuenta esos 9 puntos que nos diste la semana pasada para poder reconocer a chicos superdotados, ¿te parece? Con muchísimo gusto. Ok. Bueno, pues mira, entonces, primero que nada, otra vez, gracias por la invitación, es un honor estar aquí nuevamente en AG Información. Ajá. Y entonces, lo que les voy a comentar un poquito a nuestro público es acerca de que Fundación Telegenio surgió el año 2007. Ok. Y bueno, el motivo por el cual surgió es porque queremos atender a los niños, jóvenes y ahora incluso adultos, claro, con aptitudes sobresalientes, superdotados o con talentos específicos. Y pues bueno, nuestra fundación básicamente maneja 4 cosas o 4 actividades. La primera es lo que tiene que ver con la difusión de las características de los niños superdotados. En este caso, lo que comentaban la semana pasada, las 9 características principales, que puede ayudar a que tanto maestros como padres de familia puedan detectar de una manera más sencilla
quién puede ser un niño o una niña sobresaliente. Ok. Entonces, rápidamente les diría que las 9 características principales, la primera es el amplio deseo por conocer, el segundo es aprendizaje acelerado, el tercero sería hiperactividad, el cuarto sería hipersensibilidad, el quinto sería disincronía, el sexto sería madurez temprana, el séptimo sería creatividad, el octavo sería decisiones rotundas y el noveno sería perfeccionismo. Entonces todas estas características se desarrollan con amplitud en nuestra página web, que es www.telegenio.org, pero es un poco para que sepan que existen al menos estas 9 características y que si tienen al menos 6 de las 9, entonces son candidatos a ser evaluados cuantitativamente. Ok. En segundo lugar, nosotros tenemos justamente psicólogos en 8 estados de la República y el Distrito Federal, en donde pueden ir a llevar a sus hijos o a sus hijas para ser diagnosticados. Y bueno, finalmente en la tercera cosa que hacemos es lo que es la atención directa y la atención indirecta. En la atención indirecta pues vienen con nosotros, trabajamos clases extracurriculares, y en la atención indirecta pues los canalizamos a distintas instituciones en donde los niños pueden aprender los temas que a ellos les interesan. Y finalmente damos lo que se llama el seguimiento para ver cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo en estos 8 años a nuestros chicos de la fundación. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos como fundación. Estamos detrás también de lo que fue la modificación del artículo 41 de la Ley General de Educación. Y bueno, pues en esta búsqueda de talentos y de personas sobresalientes, pues surge el caso que tenemos el día de hoy, que es el güerito, que es don José Luis Robles Gil Cañedo, que es el que es de invitado, y que bueno, fue muy sorprendente la forma en que lo conocí y que de alguna manera pues agradezco al universo que lo haya encontrado, porque la verdad es una persona maravillosa en todos los sentidos. Ya espero que la gente, conforme lo vaya conociendo, se va a dar cuenta de a qué me refiero. Y bueno, es una persona que tiene mucho que enseñar pues a cualquier persona que esté interesado en el mundo de las matemáticas y de la geometría. Y más allá de la verdad. De la verdad. Oye, Toño, y es importante recalcar, porque vuelve a lo mismo, si no nos estaban viendo, Telegenio está para poder optimizar o potencializar eso que a lo mejor es más sobresaliente, pero me gustaría que nos platicaras. A veces pensamos que el ser sobresaliente solo implica matemáticas, física, química, y el programa pasado nos explicaste que no, que hay cinco grandes áreas en las cuales ustedes trabajan, que sería importante que lo nombraras, ¿no? Sí, claro, mira, en Telegenio hablamos de estas 5 grandes áreas, que sería la primera es la intelectual científica, que es la que tradicionalmente todo el mundo piensa en física, matemáticas, computación, y dice, bueno, si eres bueno en eso, ya es un genio. Luego, la segunda área es la física deportiva, porque efectivamente también hay niños y niñas que sobresalen en este tipo de inteligencia que Howard Gardner denomina como inteligencia sinestésica corporal. Luego, la tercera área sería la sensible artística, en donde también hemos contado con la fortuna de encontrar chicos muy sobresalientes, compositores desde los 6 años de edad, que dices, es maravilloso ver cuánto talento. Luego, en la cuarta área o cuarta categoría sería lo que denominamos inventiva creativa, que también está relacionado con un Tomás Alva Edison o un Nicolás Tesla como inventores. Y finalmente la última, que es el área espiritual organizativa, en donde son niños o niñas que a lo mejor no sobresalen ni en deportes, ni en arte, ni en ciencia, ni en inventos, pero sí tienen una gran inteligencia interpersonal e intrapersonal, lo que les permite ser líderes de grupo, líderes sociales, etcétera. Y lo que nos comentabas, que ustedes como Telegenio identifican, a lo mejor los papás comentabas que identifican esas 6 características que están cubriendo sus hijos, se meten a Telegenio, en la parte, si no mal recuerdo, izquierda, ahí hay dice preguntas frecuentes, hacen un test, y con base a eso
los contactan a ustedes para que los evalúen cuantitativamente, ¿no? Así es, exactamente. Me mencionabas. Y también es muy importante señalar que en esa misma sección, para las personas que son de escasos recursos, ahí viene también lo que puede implicar un descuento adicional del 25 hasta el 50%. Y es importante también comentar que siempre trabajan en Telegenio con amor, creatividad, integridad, responsabilidad y motivación, ¿verdad? Exactamente. Esos son sus valores, ¿no? Así es. Y entonces la gente que nos está observando, que nos está viendo, que nos siguió desde el programa pasado, pues va a saber que con ustedes tenemos la otra solución, ¿verdad? Así, ¿qué te parece si después del corte ya le hablamos al invitado? Excelente. ¿Ok? No se despeguen. Bueno amigos, regresamos a nuestro programa de Salud en Breve. Recuerden que el día de hoy estamos hablando de Fundación Telegenio AC. Estamos con Antonio Rada García, presidente y fundador. Y en esta parte del programa viene un gran invitado de Telegenio. Me gustaría que Antonio lo presentara para que nos explicara, cómo se conocieron, pero más que nada, cómo se desarrolla ese potencial cerebral tan magnífico, ¿verdad, Toño? Claro que sí. Bueno, pues primero que nada, la historia de cómo fue que conocí a José Luis Robles Gil Cañedo. Curiosamente fui a la Casa del Artesano en Coyoacán, y porque a mí me gusta mucho el arte huichol. Entonces ahí compré un cráneo jaguar de arte huichol, y al salir de ahí, caminando sobre la plaza pública de Coyoacán, pues de repente me encuentro a un señor con un montonal de esculturas que en el primer momento que las vi, incluso hice un neologismo porque digo que me enamorrazoné de ellas, o sea, las vi y dije, wow, a primera vista dije, estas esculturas son algo diferente, no es algo que haya visto antes. Entonces, es como cuando los niños ven por primera vez algo, así me sentí fascinado, ¿no? Entonces, pues había bastante gente a su alrededor, porque él, cual si fuera un Sócrates actual, en la plaza pública, bueno, pues estaba dando un poquito de cátedra acerca de lo que eran sus esculturas, y bueno, venía un letrero muy curioso que decía de que ayúdame, soy un genio en extinción. Entonces, pues obviamente con eso volteaste inmediatamente, ¿no? Así es, y eso, bueno, se lo debemos a Sonia, que es su esposa, quien puso lo de que pues su esposo es un genio, ¿no? Y la verdad, estoy de acuerdo junto con Sonia en pues lo que hace José Luis Robles Gil es algo espectacular, y pues bueno, a partir de ese momento lo que hice fue pues tratar de conocer cuál era su situación, qué lo había llevado a estar en esa banca en Coyoacán, y bueno, lo primero que fue vi que él daba clases de geometría y dije, bueno, pues me voy a apuntar yo mismo como alumno de sus clases, porque pues bueno, si realmente resulta algo como lo estoy previendo, dije, bueno, pues yo creo que sería algo muy bonito para poder compartirle a los demás niños de Telegenio. Entonces esa fue mi primera intención. Entonces en ese momento pues platiqué un poco con él, vi un poco más de lo que estaba viendo y terminé por decir, sí, con mucho gusto voy a tomar clases con él. Pero antes de seguir hablando más y más sobre él, me gustaría que pues él también se presentara y que pues nos diera la bienvenida. ¿Verdad? Gracias, José Luis, por haber recibido esta invitación de AG Información. Bienvenido. Y como lo dice Toño, ¿cómo llegas a esta causalidad de la vida? Bueno, pues lo más delicado es la naturaleza de la verdad. Es con la que me he enfrentado en todas las expectativas de mi vida desde niño. Siempre es la confrontación de qué es verdad y qué es mentira. Entonces eso me ha inquietado desde mi niñez, la magia de la verdad, la santidad de la verdad, la belleza de la verdad. Entonces yo me di cuenta, por mi fascinación hacia las formas y la geometría y el lenguaje visual, me di cuenta
que la geometría era el lenguaje de todo. Entonces la geometría es lenguaje del universo, las álgebras son lenguajes de las geometrías y las aritméticas elegantes son la poesía del álgebra para las joyas de pensamiento matemático más excelsas. Pero eso no basta, eso no me dejaba totalmente satisfecho. Entonces yo lo que quise ver no es cómo se descubre, cómo se demuestra, cómo se analiza y cómo se demuestra. Yo dije, la verdad es luz propia, la verdad no necesita demostración alguna. La verdad por sí misma es luz. Nada más que hay que descubrirla en su lenguaje o encontrar más bien la verdad con un lenguaje más propio a ella. Y resulta que ese lenguaje más propio a ella no son sentencias como los teoremas, no son dictaduras que la definen tampoco, sino simplemente me di cuenta que la verdad es transparente, se trasluce, se transforma, nunca se detiene, que es lo más importante, todo el tiempo está caminando y su naturaleza no la podemos definir, sino extasiarnos de cómo camina y se transforma la verdad. Entonces pensé que los teoremas eran trombos ideológicos tan graves como el dualismo de Aristóteles, que atrasa muchos siglos a la filosofía, todo pensando sí o no, blanco o negro, y todo en un modelo así. Entonces llega Spinoza y dice sí, no y quién sabe, y se llegan a otros modelos de cuál es el opónimo a la duda, cuál es el opuesto a la duda, así como afirmación y negación son contrarios. ¿Cuál era el contrario de la duda? Pues el contrario de la duda es el conocimiento per se, el que está antes de ti y después de ti, que es la cognitividad. Y el cerebro tiene un despertador cognitivo en nuestra conciencia. Nosotros podemos despertar a la cognitividad y estamos en un plano superior porque estamos en el plano de la verdad per se, antes y después de ti. Cuando tú ya estás en un estado per se, la verdad se te revela, la verdad se te ilumina, la verdad se te inspira. O sea, tienes los más altos índices del creacionismo en cuanto a la naturaleza de la verdad, que es la revelación, la iluminación y la inspiración. Por esos medios puedes tú conocer la verdad sin el uso del pensamiento, sin el uso de la razón, ni de ninguna herramienta que se basa en descubrir, en analizar y demostrar, como los talacheros de la parte oscura de la matemática. No, la parte luminosa de la matemática no genera problemas, por lo tanto no genera soluciones. Si hay problemas, hay soluciones. Si no hay problemas, no hay soluciones. La luz es un camino fantástico que es ergódico, se comunica con todo y hace cosas increíbles que jamás hubiésemos imaginado. Entonces, caminar en la luz matemática es algo impresionante, de lo cual daré un pequeño ejemplo de caminar en la luz en matemáticas. Hablemos del primer trombo ideológico masivo mundial que ensalza el nombre de Pitágoras a tal grado que en 2600 años, en este instante que dije su nombre, en muchos lugares del planeta lo estarán mencionando igual, por siglos. Entonces son ensalzadores de la vanagloria. Cuando una obra pierde el nombre del autor, se vuelve universal. Quiere decir que el teorema de Pitágoras no se ha vuelto universal, porque no pierde su nombre. Entonces dije, vamos a hacer universal el teorema de Pitágoras, vamos a quitarle el nombre al teorema de Pitágoras. ¿Cómo se lo quitamos? Es ensalzador del ego. Entonces vi la naturaleza de la verdad. Yo dije, esta verdad está hablando de la suma. Así es. Pero la está encuadrando en una situación muy, muy particular. El triángulo rectángulo con los catetos al cuadrado y la hipotenusa, la suma de los catetos igual a la hipotenusa, el área. Y dije, eso, ahí se centra todo. Pues no,
Basta que sean las áreas semejantes para que tengan cualquier forma de las infinitas formas que existen para que se cumpla la misma propiedad. Puede ser un cornflakes en un cateto, el otro cornflakes en el otro y el otro cornflakes en la hipotenusa, si las tres áreas son semejantes, igualitas de forma y de todo, aunque sea en una superficie plana o no plana, no importa, pero que sean semejantes, entonces esas áreas sumadas de los dos cornflakes, el cornflakes A y el cornflakes B, va a ser igual al cornflakes C si las áreas son semejantes. Y si la distancia de los lados del triángulo rectángulo es la distancia de cualquiera dos puntos en un cornflakes, si los tomo en el otro semejantes en la misma posición, y en el otro, si esas tres distancias forman un triángulo rectángulo, entonces esas áreas sumadas sí son la otra. Entonces nos podemos ir al cuerpo de una mujer. Yo como escultor hago tres mujeres. ¿Cómo se llama usted, señorita? Mariana. Hago tres Marianas igualititas en postura, posición, todo, nada más que de distinto tamaño. Y a las tres Marianas les tomo su cintura. A las tres Marianas les tomo su altura. A las tres Marianas les tomo cualquier distancia entre dos puntos de Mariana. Esa distancia entre dos puntos de Mariana se van a tomar en Mariana 1, en Mariana 2 y en Mariana 3. Si esas distancias se ordenan en forma de triángulo y recto, resulta un triángulo rectángulo. Y si las tres cinturas desenvueltas se ordenan también en forma de triángulo y resulta otro triángulo rectángulo semejante, con los mismos ángulos que el de la distancia entre dos puntos, así las alturas, así cualquier situación sería como esto. José Luis, ¿qué te parece si vamos al corte y ahorita que regresemos nos vas dando esa parte de cómo lo podemos ir aplicando esas matemáticas? Yo le podría decir como la parte encantador de las matemáticas, ¿te parece, Toño? Como que ese nombre, ¿no? Sí, sí. Y que José Luis nos vaya enseñando esas imágenes que podemos pasar a la vida común, ¿ok? Me parece excelente. Entonces, no se despeguen que regresamos en un momento. Sí. Bueno amigos, regresamos a nuestro programa de Salud en Breve. Recuerden que estamos con Fundación Telegenio AC. Tenemos a Antonio Rada García, presidente y fundador, y por supuesto al gran invitado de Telegenio, José Luis Ignacio Rafael Robles Gil Cañedo, ¿verdad? Sí. Y nos explicaba antes del corte esa parte emocionante de las matemáticas. Toño nos decía que las matemáticas no son problemas. Podemos aprender Así es. aplicando todas esas teorías y todas esas cosas difíciles que a veces vemos en la escuela en nuestra vida diaria. Y José Luis nos estaba mostrando antes del corte cómo poderlo realizar. Ahorita nos iba a enseñar unas imágenes en las cuales podemos ir entendiendo desde el principio Así es. cómo desarrollar las matemáticas y esa parte emocionante de las matemáticas, ¿verdad, José Luis? Bueno, yo no le llamo parte emocional de las matemáticas. Emocionante. Emocionante. Puede ser. Ahora sí. Eso sí puede ser emocionante. Lo que quiero decir en el fondo es que la naturaleza, la verdad, jamás se detiene, se transforma, se muta, es fractálica, tiene tantas características la verdad para sentir que es la verdad, para ver que es la verdad, que la verdad no genera problemas, por lo tanto no genera soluciones. Los lenguajes ortodoxos fue el invento ideal para generar las incógnitas, para generar las soluciones. Hay que cambiar el concepto de incógnita y el concepto de solución a un mundo iluminado, a un mundo de luz. Entonces hay que saber decir bien la verdad, entre mejor la digas más va a abarcar y no necesita demostración alguna y tampoco necesita resolver problemas. De hecho, los seres humanos somos más complejos que la ciencia y somos problemáticos y nos enseñan de base una educación para crear problemas y resolver problemas
pues lo único que están haciendo es que vivamos embuidos en los problemas y Sí. soluciones. Si educáramos al revés la luz de las matemáticas, que no generan problemas, nuestra vida sería más iluminada y sin problemas y sin soluciones, porque no las necesitamos si caminamos en verdad, belleza y bondad, juicio, justicia y equidad, que son realmente las esencias de la naturaleza de la verdad. Claro. Si estoy verdad, belleza y bondad, juicio, justicia y equidad, ¿qué necesito si ando en la luz? Claro, Pues para con que... la luz camino Claro. y con la luz va todo bien. Claro. Eso es lo que yo enseño, la naturaleza de la verdad en la geometría. La geometría es un espejo donde se puede ver la verdad, cómo se comporta, cómo se transforma y cómo es su naturaleza. Entonces yo te enseño que la naturaleza de la verdad, a ti te enseñaron que este cuadrado más Sí. este es este, Sí. pues pueden ser triángulos, pueden ser círculos, pueden ser complejos, puede ser cualquier forma, siempre y cuando sean semejantes entre sí, es suficiente. Y si son semejantes entre sí, digamos que esto es una galleta, más otra galleta igual a esta galleta, pues esta altura de las tres galletas, si las ordeno en forma de triángulo, hace un triángulo rectángulo. Estas tres cinturas, si las ordeno en forma de triángulo, hacen otro triángulo rectángulo. Estas tres caderas de la galleta también hacen otro, y cualquier distancia entre dos puntos de manera semejante en las tres van a formar infinitos triángulos rectángulos, pero todos semejantes, con los mismos ángulos. Entonces, si se forma un triángulo rectángulo, quiere decir que esto más esto es esto. Si se forma un triángulo acutángulo, quiere decir que estos dos sumados es mayor que este. Y si se forma un triángulo obtusángulo, quiere decir que este más este es menor que este. Pero si es rectángulo, esto más esto será esto. Y sea plano, como quiera, puede ser el cuerpo de una mujer, puede ser cualquier geometría. Y el rector universal de la suma de áreas semejantes es el triángulo rectángulo. Eso me dice mucho más, y luego eso lo paso a n dimensiones, cómo se hereda la verdad del plano al espacio. ¿Qué sería esta sentencia al espacio? ¿Qué sería al hiperespacio? Pues se puede heredar a través de dimensiones imaginarias que conectan a las dimensiones reales a través de sucesores dimensionales de la misma idea. Entonces la verdad se construye a través de las dimensiones, no se demuestra, se construye y se muestra. No voy a descubrir, analizar y demostrar. Yo voy a encontrar, voy a construir y voy a mostrar la verdad. Claro. Ya cambia mi pensamiento, cambia toda mi estructura, y mi educación es otra, y mi manera de ver el mundo es otra, y mis conflictos humanos serán otros. Entonces, José Luis, lo primero es como que romper ese paradigma que se tiene, ¿no? Así de es. las matemáticas no son difíciles, las puedo aplicar en la vida diaria. Lo que nos estás diciendo es que todo lo que nos rodea es geometría. Así es. Así es. Así es, Y con así base a eso puedo entender las matemáticas. Así es. Si yo Y, entiendo la vida diaria, perdón, es. Sí. puedo entender la geometría, ¿no? Claro. Y si le enseñamos geometría a los niños, a los albañiles, a las sirvientas, a todo mundo, este tipo de geometría es luz, ilumina la conciencia, genera cultura, y esa es la educación que debemos de tener para mundos luminosos Ok. de conciencia. No, pues eso es otra cosa, ¿no? Creo que realmente no nos enseñan, ¿verdad, Toño, en Así ese es. sentido? Sí, de hecho, mira, yo pienso mucho que vivimos ahorita en una sociedad conflictiva, con problemas económicos, con problemas sociales, con problemas de salud, con problemas, y pareciera ser que las soluciones como cuestan o ahí están, pero nadie las quiere hacer. O sea, vivimos esa cuestión de problema y solución en la vida cotidiana, y lo que José Luis nos está diciendo es que de raíz, con educación de este tipo, podríamos empezar a transformar las conciencias para ya no vivir una conciencia conflictiva, sino una conciencia en armonía, que estuviera más de acuerdo con el universo, que es cambiante, que no tenemos por qué ensalzar el ego de Pitágoras, que ya ni siquiera existe. Ya ni siquiera se va a acordar de eso, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno,
sería fascinante tener el tiempo suficiente. Yo sé que tenemos tiempo limitado, Ok. pero José Luis tiene muchísimo conocimiento, muchísima luz que compartir al mundo.